Este país, que es el país de las maravillas para el gobierno nacional, que es un país en donde supuestamente todo funciona bien y en donde todo se ha hecho excelentemente bien los últimos 8 meses, hoy amanece nuevamente con anuncios de cortes de energía en al menos 7 provincias. Hoy estamos, por cierto, martes 9 de julio. Y por supuestamente trabajos en cambio de postes en mal estado, desbroce de vegetación, mantenimiento de líneas de media tensión, entre otros, habrá cortes de luz programados. ¿En dónde? En Santa Elena, de 3 a 6 horas en la parroquia Chanduy, Comuna El Azúcar y aledaños, en Los Ríos por mantenimiento y cambio de estructuras trifásicas, aisladores y colocación de estribos, no habrá electricidad de 7 de la mañana a 10 horas en los sectores de Babahoyo, Parroquia Caracol, La Unión, Hacienda La Julia y varios recintos. En Manabí, en el cantón Portoviejo, se harán trabajos preventivos y correctivos en la subestación Portoviejo 1, los cortes de 3 a 6. En Guayas, en Santa Lucía, se harán cambios de postes en mal estado y reubicación de una línea de media tensión de 7 a 10 de la mañana en el recinto El Mate y Santa Clara. En Esmeraldas, en el cantón Quinindé, se hacen trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, se migrará carga al nuevo alimentador Malimpia, lo que causará cortes energéticos de 14 horas a 17. No van a poder ver los partidos de semifinales de la Eurocopa en Esmeraldas, en Quinindé. Enseguida pensando en el fútbol. En la provincia del Oro, en varios puntos del cantón Santa Rosa, cambios de postes, cruceta, desbroce de vegetación y mantenimiento de líneas de media tensión, lo que causará cortes energéticos de 14:30 a 15:30 para todos los sectores pertenecientes a Byron, Besa María, Valle Hermoso, Estero Medina, Colaguro, Nuevo Santa Rosa y sitios aledaños. Y finalmente en la provincia de Bolívar, en Guaranda, habrá cortes de energía por la reubicación de la red trifásica. Así que en estas 7 provincias van a tener que hoy, por estos sectores, ¿no? Soportar cortes de energía. Acá es por si llueve, por si no llueve, y ahora también por los trabajos que tienen que hacer de mantenimiento, cambio de postes y demás, cortes de energía en nuestro país. Hoy amanecemos también con noticias en otras instituciones del Estado, para después adentrarnos en la nueva pugna entre gobierno y asamblea y en lo que fue esta entrevista del día de ayer del presidente Noboa tan comentada. Dunia Martínez ha sido designada como nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, una designación que, como ha sido, creo que la lógica y... Bueno, no la lógica, porque en este país creo que pocas cosas terminan siendo lógicas, pero cómo ha sido la forma de proceder y cómo se han hecho muchas cosas en este país en los últimos años, una elección que no escapa de los cuestionamientos, que no escapa del atropello, que no escapa de la polémica, ¿no? La elección de la señora Dunia Martínez como presidenta de la Judicatura fue en una sesión del Consejo de Participación Ciudadana con algunos pasajes y episodios bastante cuestionables. Tanto es así que termina siendo elegida con 3 votos de 7 en total, que son los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Hubo una ausencia por motivo de paternidad, que me parece que es la del consejero Verduga. Terminan actuando 6 y la elección se da con 3 votos. 3 votos a favor y 3 abstenciones. Y esto se consigue debido al voto dirimente del presidente del Consejo, el señor Fantoni, ¿no? La noche de este lunes, 8 de julio, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana designó a Dunia Martínez como nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. Martínez fue parte de la terna que envió la Corte Nacional de Justicia junto a Telmo Molina y Mario Godoy. Esta decisión fue adoptada con la presencia de 6 consejeros, debido a que Nicole Bonifaz advirtió que no la dejaron entrar a la sesión virtual. En la votación se registraron
3 votos a favor y 3 abstenciones, pero debido al voto dirimente del presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, Dunia Martínez fue designada. ¿Quién es la señora Dunia Martínez? Esta nota está en la página web de Radio Pichincha. Es magíster en Derecho con mención en Derecho Económico de la Universidad Andina Simón Bolívar. Además es doctora en Jurisprudencia y abogada de los Tribunales de Justicia de Ecuador por la Universidad de la SUAY y candidata a PhD en Derecho por también la Universidad Andina. Un dato interesante es que ella no tiene experiencia en la función judicial, sin embargo va a presidir el máximo organismo de la, administrativo de la función judicial. De la misma manera es consultora para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, asesora en el Tribunal Contencioso Electoral, coordinadora de publicaciones en Corte Constitucional y docente en varias universidades. No tiene experiencia, dicen entonces, en la función judicial. Por acá leía también el criterio de un jurista que ustedes lo conocen porque lo hemos tenido en algunas ocasiones invitado a nuestros espacios para las entrevistas. El doctor Jorge Sosa, le leí ayer un comentario a propósito de esta noticia. Él es abogado y señalaba que hay una directa influencia de actores políticos. Señala a 2 específicamente: a Guillermo Lasso y a María Paula Romo. Directa influencia en la justicia. Una abogada que ni por teléfono ha presentado una acción de protección, 0 experiencia en administración de justicia, pero con nexos políticos. Es lo que señala Jorge Sosa. Él es abogado, como les decía, conoce mucho de estos temas, conocerá también de los vínculos, de los nexos que puedan existir en estos casos, a propósito de la selección de Dunia Martínez como nueva presidenta del Consejo de Participación. Entiendo que también hubo cuestionamientos por parte de otros consejeros, como Yadira Saltos, como el mismo Esteban Guarderas, que decidieron votar en abstención durante esta votación. Por acá, gracias al doctor César Armando Bermeo, me da este dato. Verduga está con permiso de paternidad y fue subrogado por su suplente, Gonzalo Abad, que votó a favor. Entonces, por eso se da la votación 3-3, ¿no? Hay presidenta de la Judicatura, con los detalles que les acabo de mencionar, ¿no? El tema de la falta de experiencia en la función judicial y los supuestos nexos políticos que tendría la señora Martínez con actores como los mencionados por el doctor Jorge Sosa en sus redes sociales, tanto Guillermo Lasso como la señora María Paula Romo. Eso como noticias, ¿no?, con las que amanecemos hoy en el país. Ahora, yendo al tema que es motivo de discusión y de conversa en las últimas horas, o de conversación en las últimas horas, la famosa entrevista que ha concedido el presidente Noboa la jornada de ayer a una estación radial en Guayaquil. Entrevista a la que se sumaron además a manera de cadena varias otras emisoras y hasta creo que canales de televisión, me parece. Ya estamos como grandecitos para ponernos a cuestionar y hablar sobre el rol de los periodistas. Y yo sobre eso ya no quiero hacer ningún tipo de comentario porque yo no soy quien, ni me creo por encima del bien y del mal como algunos otros, para pretender decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal a la hora de hacer una entrevista o de pretender hacer periodismo. Eso se los dejo a los que se creen la luz en el camino y a los que se creen con capacidad de decirnos al universo entero qué es periodismo, qué no es periodismo, qué es periodismo militante y qué no es periodismo militante. Entonces yo les dejo eso a los que suelen dar permanentemente cátedra sobre
el buen periodismo. Finalmente lo de ayer, sea lo que sea, haya sido una entrevista o haya sido una especie de conversación entre panas, conversación en la que intervino de paso breve y fugazmente un ministro de Estado, al que por lo menos le conocieron la voz, como es al ministro de Gobierno. Eso fue lo que él dijo, ¿no? No es que yo me esté burlando ni esté satirizando sobre eso, pero al final de la entrevista dijo, por lo menos ahora conocen mi voz. Y también la participación de la secretaria de Comunicación, que eso sí me parece amerita un comentario aparte, ¿no? Primero, porque el tener a quien asesora o maneja los hilos de la comunicación del gobierno, casi como un censor interviniendo dentro de la entrevista, me da la impresión de que fue un pésimo mensaje. Porque la presencia de la señora Irene Vélez ahí, más allá de que no aportó absolutamente nada, más bien creo que aportó a la desinformación, incluso en algún tramo, y ya les voy a decir por qué. Lo que hizo en algún momento fue incluso hasta condicionar sobre los temas de los cuales se le debería preguntar y sobre los cuales se debería abordar en la conversación. Por un lado, ¿no? Y por otro, les decía, hubo una intervención que fue por demás incluso impertinente y desatinada con respecto al tema México, ¿no? Que parece que el gobierno lo sigue tomando deportivamente y lo sigue tomando como que estarían hablando, no sé, a la interna, que a mí me parece que es súper importante también, pero como que se estarían hablando de una peleita más con la asamblea o con algún partido político, o de una peleita más doméstica como la que tienen y a la cual le alimentan permanentemente con la vicepresidenta Abad. Tema que también fue abordado en la entrevista y por supuesto va a ser motivo de este análisis y de esta conversación con ustedes, ¿no? Yo, por supuesto, también, como siempre, les voy a leer atentamente todos sus comentarios, ¿no? Los que nos hagan llegar. Porque la señora, a propósito de este tema de México, mete el asunto deportivo, la supuesta eliminación a manos de Ecuador de la selección de México. México se eliminó en la fase de grupos de la Copa América y me da la impresión de que se quiso de alguna forma banalizar el conflicto que se armó a partir de lo sucedido el 5 de abril en esta entrevista al momento de abordar este asunto, ¿no? Y pretender decir que no hay conversación, y es cuando interviene la señora Vélez, y que no hay conversación, menos todavía después de la eliminación después de que le eliminó Ecuador a México de la Copa América, y sueltan por ahí unas risitas burlonas y, como les digo, bastante inapropiadas y desatinadas, ¿no? Por un lado. Después el presidente complementa diciendo que México, por cierto, es de los peores socios comerciales que tiene el Ecuador. Entonces ahí uno lo que se pregunta es por qué entonces se intentó durante varios años, durante los gobiernos de Moreno y de Lazo, hablar con México para que México a la par le permita al Ecuador y haga sus buenos oficios para que el Ecuador pueda entrar a la Alianza del Pacífico. Me quedó esa duda, ¿no? Tan mal socio comercial es México para el Ecuador, que Ecuador andaba casi que mendigándole a México, por favor, ayúdanos a entrar a esta alianza, ¿no? En gobiernos anteriores. Y puede ser, de hecho, un país más pequeño que el nuestro, que no lo es, ¿no? Por supuesto que no. México es un país cuya economía nos lleva ahí de largo. Más allá del tema económico, creo que también hay que valorar y poner en la balanza el tema humano. México es un país que para nosotros es vital y supremamente importante debido a la cantidad
de migrantes ecuatorianos que reciben, ya sea porque llegan a vivir en México o porque México es un país de paso para llegar hasta los Estados Unidos. Y ahí se necesita del país hermano México para trabajar con respecto de este asunto tan importante y tan vital y tan humano como el de la migración. Pero parecería que eso no es tan importante. Parecería que eso no es tan importante y que es más importante abordarlo desde la superficialidad, como lo intentó hacer la secretaria de Comunicación con esa interrupción impertinente hablando de fútbol, sobre un asunto que es mucho más importante, mucho más profundo y que termina siendo también muchísimo más grave de lo que ella, yo me imagino, cree. Ojalá esto no termine por profundizar justamente las condiciones en las cuales está actualmente la relación entre México y Ecuador. Insisto una vez más, porque creo que no hay que pensar únicamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista humano y de lo importante que es para los migrantes ecuatorianos, para la comunidad ecuatoriana, México, como un país aliado, ¿no? Pero me quedó ese sabor amargo, ¿no?, de ese pasaje de la entrevista con respecto al tema México, porque sí me da la impresión de que se va a convertir, podría convertirse, no sé si esto ya finalmente termine agravando todavía más las condiciones, pero podría convertirse en un ingrediente más negativo para este asunto. Y ahí había una imprecisión grosera de la secretaria de Comunicación que no estaba informada con respecto de, digamos, una decisión de la justicia local, doméstica de la ecuatoriana, con respecto de revisar lo que había sido ya, digamos, un pronunciamiento anterior, cuando en un principio un tribunal de este país consideró que la detención de Jorge Glass fue arbitraria, ilegal y arbitraria. Y ahí la señora dijo que incluso la Corte Interamericana de Justicia había dicho que no hay tal, no hay ningún pronunciamiento de ninguna corte internacional con respecto de este asunto. Hubo un pronunciamiento de la justicia ecuatoriana que se desdijo de lo que había dicho en un principio, obviamente, y uno entendería, porque hay unas enormes presiones políticas y mediáticas, ¿no? Y que atrás había todo un proceso para tratar de, como lo dijo también el propio presidente Noboa, al periodista John Lee Anderson, quien por cierto durante un encuentro con periodistas en Bogotá se ratificó de todo lo que escribió en sus 30 y pico de páginas en el reportaje de New Yorker. Noboa dijo en ese reportaje y le dijo al periodista Anderson de que todo lo que hicieron aquel 5 de abril era porque la consulta popular se les estaba cayendo. Entonces entendemos que detrás de eso, de meter preso a Glass, de todo lo que sucedió aquel 5 de abril, había una intención absolutamente política y en ese momento electoral también, para no poner en riesgo el triunfo del sí en la consulta. Ojo, esto no me lo estoy inventando yo, lo dijo el señor Noboa al medio de comunicación de New Yorker, y me da la impresión de que esa revisión de la decisión judicial, de en un momento declarar que la detención fue ilegal y arbitraria, después se revisó por todas las presiones políticas y mediáticas que todavía existen en este país y que está, creo que, más que claro y evidente, ¿no? Después, hay una serie de datos que fueron revisados por los colegas que estuvieron ayer conversando con nosotros, justamente, ¿no? Carolina Basante, fundadora y representante de la organización de fact-checking, este ejercicio de periodismo de verificación, Lupa Media. ¿Y qué nos decía? Que en el tema económico, Noboa sostuvo en su enlace radial que durante su gestión hubo la primera reducción en el costo de la canasta básica desde el 2016, y esto se consiguió en el mes pasado de junio. Sin embargo, el portal Lupa Media señala, citando cifras del INEC, que las declaraciones del presidente simplemente son falsas
ya que entre enero del 2016 y junio del 2024 ha habido reducciones en el costo de la canasta básica en 37 ocasiones, es decir, no es la primera vez. Y la reducción más considerable se dio entre mayo y junio del año 2020, es decir, en el gobierno de Lenín Moreno en plena pandemia, cuando la canasta pasó de $724 a 719. Una reducción de $3.98. El presidente Noboa sostuvo que en números reales la deuda pública ha bajado. Esta afirmación es real según cifras del Banco Central del Ecuador, que reportó que en el primer trimestre de 2024 el Producto Interno Bruto de Ecuador creció un 1.2 en comparación al mismo periodo del 2023. También sobre la deuda pública, el Ministerio de Economía informó que en abril del 2024 el saldo total de la deuda pública ascendió a 59.291 millones, equivale al 48.57% del PIB. Por su parte, en el año 2023 la deuda pública fue de 60.099 millones, lo que representa el 49.70% del PIB. En el tema de seguridad, sobre los secuestros, el presidente Noboa sostuvo que en el 2024 hay menos secuestros que el año pasado estadísticamente. Su afirmación, según el portal Lupa Media, es falsa, porque las cifras de la Fiscalía General del Estado señalan que durante el periodo de enero a mayo del 2023 se registraron 546 casos de secuestro, mientras que en el mismo periodo del 2024 la cifra subió a 766, lo que representa un incremento del 40%. El presidente ha dicho que durante su gobierno se redujeron los secuestros. Mentira. En comparación al mismo periodo transcurrido en este 2024 con el mismo periodo del 2023, hay un incremento, ustedes lo acaban de escuchar, del 40%. Sobre los secuestros extorsivos, entre enero y mayo del 2023 se registraron 498 casos de secuestros extorsivos. En el mismo periodo de este año, 2024, los casos subieron a 819, es decir, un incremento del 64%. Dato nuevamente falso entregado por el presidente Noboa, que dice que se han reducido los secuestros extorsivos. Mentira, se han incrementado en un 64%. En torno a las vacunas o la extorsión, el presidente afirmó que hay muchísimos menos estadísticamente. Una vez más, según el portal de fact-checking Lupa Media, su afirmación es falsa. Los datos de la Fiscalía General del Estado reportan 5.849 casos entre los meses de enero a mayo del 2023 y en el mismo periodo del 2024 los casos registrados son de 12.147 casos, lo cual representa un incremento del 108%. Así que ahí tienen ustedes en cuanto a información con respecto de las imprecisiones en los datos que entregó el presidente. Y ahí también hubo un pasaje en el cual intervino la señora Irene Vélez cuando hablaban con respecto de muertes violentas. No tenían el dato actualizado. Es más, no sabían cuál era el dato de muertes violentas en el Ecuador. Y ya ven ustedes que los datos sobre secuestros extorsivos y sobre vacunas o extorsiones entregados por el presidente resultaron ser falsos. ¿Sobre qué otros temas se refirió el presidente Noboa en esta conversación más que entrevista? Se ve clara la troncha en la asamblea, es lo que dijo el presidente. Aseguró este 8 de julio que lo más duro ya pasó respecto a los ajustes económicos. Noboa acusó a la oposición legislativa, liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano, de armar una troncha en contra del gobierno y de buscar la impunidad de exfuncionarios corruptos. Lo dijo en una entrevista para Radio Sucre en Guayaquil,
como les veníamos comentando, ¿no? El jefe de Estado criticó al titular de la legislatura, Henry Kronfle, por haber dado paso a la conformación de comisiones especiales para investigar al Ejecutivo, pero no acoger las propuestas del oficialismo. No sé a qué se refiere con esto de las comisiones especiales, pero sí con respecto de que buscan la impunidad de exfuncionarios corruptos. Y lo último que tenemos es que la Asamblea ayer con 88 votos decidió dar paso al juicio político en contra de Wilman Terán, que tanto se había cuestionado, tanto se había comentado durante los días anteriores. Yo sobre este tema hice una publicación en Twitter sobre que me parecía a mí que era un error pretender liberar de la responsabilidad política en el manejo de la judicatura al señor Terán, específicamente a él. No me refería a la señora Barreno, pero específicamente a él, porque yo sí distingo las condiciones que hay entre un juicio político y un juicio que se lleva adelante en los tribunales y la justicia ordinaria de este país. El juicio político, más que basarse en las pruebas, yo siempre les digo, y voy a pensar esto en este caso, en los anteriores que hemos conversado con ustedes y en los que vendrán. El juicio político, por su naturaleza, no tiene tanto que ver con el valor de la prueba, sino tiene que ver mucho con la coyuntura. Que sí, que yo creo que hay procesos que pueden resultar en algunos momentos injustos y demás, pero la misma naturaleza de un juicio político hace que esté influenciado por la corriente que hay en determinadas coyunturas. Y hoy mismo, en este país, para el señor Terán, la coyuntura es bastante complicada. Para él, particularmente para él, es muy complicado, por todos los procesos que está enfrentando a nivel de la justicia ordinaria. Y en un país que se deje influenciar por el poder mediático, por los titulares, por lo que venden las grandes corporaciones mediáticas, iba a resultar muy fácil de cuestionar, aunque pueden tener todos los argumentos del caso, si es que pretendían deslindarlo o quitarle la responsabilidad dentro del proceso a Terán. Pero finalmente la Asamblea decidió no acoger la recomendación de la Comisión de Fiscalización, que ayer, por cierto, censuró a Javier Muñoz con 128 votos, y la Asamblea ha decidido continuar, y esto será, entiendo que la próxima semana, en martes, el juicio político a Wilman Terán. Y ahí veremos si es que hay o no hay los votos para que se lo censure a Wilman Terán, que a la par está enfrentando a la Administración de Justicia. Administración de Justicia que, por cierto, terminó siendo muy benévola con el otro colega de Terán, con el señor Javier Muñoz, quien llegó a un proceso de cooperación eficaz y, lejos de afrontar una pena de hasta 9 años, terminaron dándole una serie de beneficios y una pena de algo así como 9 meses, ¿no? Entonces, por lo resuelto ayer por la Asamblea, en 2 temas además, creo que se le derrumba este relato al presidente. Uno, porque la Asamblea sí va a llevar a juicio político al Pleno a Wilman Terán, quien a mi criterio personal tiene que ser censurado. Es un criterio personal, es mío, no es de nadie más, no representa a nadie más, es mío. Por las condiciones que les digo y porque el juicio es político. El juicio es político y en la política influye mucho el tema de la coyuntura y el tema de los votos. Va a ser llevado a juicio político Terán. Y ahí vamos a ver cómo votan cada una de las bancadas. Y ahí tendrá el presidente nuevamente material para comentar o para sacar a algún otro titular o para poner un tuit en contra de la Asamblea nuevamente. Pero ese era un tema, ¿no? Y el otro, que venía siendo también uno de los asuntos abordados por el presidente y su gobierno para descargar toda la furia que había descargado en contra de la Asamblea,
era en torno a al tratamiento y al trámite de las reformas legales al Código Penal para el incremento de penas. Y finalmente ayer la Asamblea, por unanimidad, aprobó las reformas que se derivaron de la consulta popular, tal y como las envió Noboa. Nota de la web de Radio Pichincha. Las reformas de la consulta popular están listas. Este 8 de julio, el Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 21 de abril. El informe para segundo debate fue aprobado con 132 votos a favor. Las 5 reformas unificadas fueron tramitadas por la comisión ocasional creada exclusivamente para este fin. Pese a que el presidente Daniel Noboa dijo que la comisión pretendía aprobar un informe con reducción de penas, lo cual fue desmentido por el presidente de la mesa, el legislador Carlos Vera Mora, el Pleno aprobó el informe tal cual lo envió el Ejecutivo. El texto contempla reformas al Código Integral Penal y a la Ley de Extinción de Dominio. En este sentido, el Legislativo aprobó el incremento de penas para 12 delitos. Delincuencia organizada de 22 a 26 años con agravantes hasta 30 años. Incremento de penas. Terrorismo de 12 a 30 años con agravantes. Incrementada la pena. Financiación del terrorismo de 22 a 26 años. Trata de personas de 16 a 30 años con agravantes. Sicariato de 26 a 30 años. Oferta de sicariato de 7 a 10 años. Asesinato de 26 a 30 años. Secuestro extorsivo de 13 a 30 años. Tráfico ilícito de sustancias de 3 a 26 años con agravantes. Producción ilícita de sustancias de 7 a 16 años con agravantes, tráfico de armas de 16 a 26, actividades mineras ilícitas de 13 a 30 años con agravantes y lavado de activos de 5 a 22 años con agravantes. Ahora, se han incrementado las penas. Lo que resta, por un lado, es que el gobierno, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional empiecen a capturar a los delincuentes, pero a los delincuentes de alto rango, pues, empezando por Fito. ¿Alguien sabe, ustedes saben si es que ya dieron con el paradero de Fito? Para que le pongan 30 años, 26 años, los que sea que tengan que ponerle con los agravantes que sea. Pero ¿ya le capturaron a Fito? No le han capturado. Entonces lo que tiene que hacer ahora mismo la fuerza pública, el Ministerio del Interior, es capturar a los delincuentes de alto nivel, ¿no? A estos que son catalogados como de alto valor, no sé qué. Ya, pues captúrenles. Y por otro lado, tomen el control de las cárceles. Y mejoren el sistema penitenciario. Y reformen el sistema penitenciario. E inviertan en un sistema penitenciario diferente. Del cual los privados de libertad no se les sigan fugando como se les han fugado durante el último año. Empezando por Fito, que se les fugó en las narices al gobierno de Noboa, no al gobierno de Lasso. Al de Noboa se le fugó a Fito. Entonces, si quieren darle 26, 30 años o si quieren seguir incrementando las penas, que a mí me parece que no es la gran solución para el tema de la inseguridad, porque yo sí soy de los que creo que los delincuentes no es que van con el Código Penal bajo el brazo o pendientes de cuáles son las reformas que aplica o no aplica la Asamblea y el gobierno. No es la solución. La solución es que existan verdaderas políticas públicas de seguridad, como las que conversábamos ayer con Jorge Núñez, que no existen, que no hay. Porque el plan Fénix existe únicamente en la invasiva campaña publicitaria del gobierno. Solo ahí existe el plan Fénix. En la realidad no existe. Yo por lo menos en los últimos días no he visto operativos. En Quito no he visto un solo militar patrullando las calles. No sé si ustedes han visto, o en sus ciudades, coméntenme, capaz yo estoy equivocado, pero yo en los últimos días ni siquiera policiales he visto patrullajes ni controles. En algunas vías sí están haciendo controles de tránsito, en las que son vías de competencia de la policía están haciendo controles de tránsito, pero de seguridad no he visto. Entonces, si quieren que el aumento de penas aplique y sea efectivo y que resulte eficiente para combatir la inseguridad, primero tienen que capturar a los delincuentes. Y después deberíamos tener un sistema penitenciario, carcelario, lo suficientemente seguro para que los fitos, los colompicos y el resto de delincuentes de estos no se les fuguen en las narices a las autoridades, que después no sepan ni en qué momento se les fugaron. Porque, por ejemplo, una de las tantas cosas alrededor del mito de Fito, ¿no?, es que no sabemos cuándo se fugó, si se fugó en Navidad, si se fugó en fin de año, si se fugó el Día de Reyes. Y por último, una de las cosas que mencionó el presidente Noboa en su entrevista
tiene que ver con esta relación complicada que tiene él con su vicepresidenta. Verónica Abad se va a salir solita, fue lo que dijo Daniel Noboa, quien asegura que para la campaña tomará medidas que la Constitución le permiten. No sabemos cuáles son. No las dijo. Dijo a los periodistas que ahí les dejo con la intriga. El presidente Daniel Noboa fue consultado este lunes sobre si busca sacar del cargo a la vicepresidenta Abad, con quien mantiene diferencias y a quien debería encargar la presidencia de la República en caso de que busque la reelección en las elecciones de 2025, y dijo que la segunda mandataria dejará su cargo por decisión propia. Ella se va a salir solita, yo creo. Yo creo que al final todo cae por su propio peso. Apuntó y recordó que en una reciente entrevista con el canal de televisión Ecuavisa, Abad nunca negó que le iba a dar el indulto a Rafael Correa. Ese tema ya está más que zanjado. Nuevamente lo volvió a citar Noboa. El mismo Correa se ha referido al tema. No aplica el indulto para Correa por varias razones. Una de esas es que no está cumpliendo la pena. Otra es que Correa ha dicho públicamente que él no va a aceptar ni indultos ni amnistías. Y la otra es que Abad, en alguna de las tantas entrevistas que concedió durante esos días, negó cualquier posibilidad de conceder este tipo de indultos, ¿no? Noboa dijo que Abad evadió la pregunta. Ahí hablaba de otra cosa, miraba para arriba, miraba para abajo, para los lados, no sabía qué decir. Es parecida a alguien que tampoco mira a los ojos cuando le entrevistan, ¿no? El mandatario dijo también que a la vicepresidenta le han salvado el viejo Ecuador y la troncha, refiriéndose a cuando el legislativo no dio paso el 14 de junio a su enjuiciamiento en el denominado caso Nene, que involucra a su hijo, quien está procesado por el presunto delito de concusión. Y aquí se mete con temas personales. Tiene un hijo procesado y al novio procesado. Me va a decir que con un hijo mayor procesado y un novio procesado, ¿tú no estás enterado de nada? Acá hay un tema que ha pasado probablemente de agacho, una declaración de Arturo Félix diciendo que ellos se enteraron de que durante la campaña la señora Abad andaba pidiendo plata a empresarios. La pregunta es, ¿por qué no denunciaron en ese momento? ¿Por qué se quedaron callados si es que tenían ese rumor? Y si las cosas venían desde antes del denominado caso Nene, que se monta cuando ya estaba ella en funciones, ¿no? ¿Por qué no denunciaron antes? Y cuando abordan este tema, hay una actitud de complicidad de los periodistas, y uno de ellos dice que la señora Abad está encaprichada en ser presidenta. A ese periodista habría que aclararle, y ojo, esto no tiene nada que ver con una defensa de la señora Abad. Yo les he dicho varias veces refiriéndome a este tema que seré el último en salir en defensa de Abad, pero sí en defensa de la legalidad y lo que dice la Constitución. Y la Constitución lo que manda es que en ausencia del presidente quien tiene que hacerse cargo es la vicepresidenta. Y en este caso, le guste o no le guste al señor Noboa, es la señora Abad. Le guste o no le guste al periodista que dijo que la señora Abad está encaprichada, lo que debería pasar no pasa por un capricho de una persona, sino por lo que dice la Constitución. Más allá de las risas cómplices y burlonas, en un caso donde también, me parece a mí, hay una enorme dosis y carga de machismo. Machismo que en este caso fue solapado y aplaudido por los propios periodistas.